Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 300, exactamente la cápsula número 300, cuyo único cometido, pues lo que busca es incrementar la cultura jurídica y política de quienes nos están viendo y escuchando e invitándoles a que nos den estrellas, que apoyen este proyecto, que recuerden tiene sus diferentes canales en YouTube, Cultura Jurídica Televisión. Hemos dicho que se suscriban, pero pues no lo han hecho. Se suscriban, no cuesta absolutamente nada. Deberíamos ya de tener un buen de seguidores ahí en ese canal. Entonces les invitamos a los que estén viendo inmediatamente suscribirse a nuestro canal principal, Cultura Jurídica Televisión, en YouTube, en Instagram, Cultura Jurídica, en Telegram, nuestro canal Cultura Jurídica, en Facebook, Cultura Jurídica Televisión, y en X también, Cultura Jurídica, donde publicamos nuestros videos, nuestras cápsulas. Ya publicamos los videos del Congreso, ya están separados, ya están publicados. Todas las ponencias y los puntos más importantes de cada una de ellas ya están subidos a nuestros diferentes canales. Y pues ahora lo importante es que se cumpla el objetivo de nuestro Congreso, que se comparta, que se haga llegar estos temas de la situación laboral docente universitaria, la situación precaria en la que trabajamos, pues se dé a conocer a todos, al público en general y a las autoridades que estén involucradas en ello. Entonces, por favor, den unas estrellitas, compartan para que se cumplan los objetivos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos tres comentarios, tres noticias principales. La primera es que a pesar de que se tiene pues prácticamente 3 meses de alto al fuego dentro de la franja de Gaza, porque así aparentemente había sido decretado, pues el Estado de Israel, el gobierno, pues sigue bombardeando, sigue matando indiscriminadamente a niños, a jóvenes, a mujeres y a personas que habitan ahí. Pareciera un infierno que no termina, una situación sumamente grave, muchas personas que requieren atención médica y que no la tienen porque pues prácticamente está destruida la infraestructura hospitalaria y médica de aquella zona del mundo, de la franja de Gaza. Israel ha impedido que lleguen la ayuda humanitaria de la manera en que se plantea. De hecho, esto ya ha sido denunciado por la propia ONU y el gobierno de Israel pues le vale, rompe el alto al fuego, ha atacado a Líbano, el sur del Líbano, con su poderío militar. Bueno, yo creo que eso sería lo de menos. El problema es que tiene el apoyo de las potencias europeas y de Estados Unidos, porque si no, no lo haría, no podría hacerlo. Y pues sigue siendo una situación caótica en aquella parte del mundo. Pareciera que ya nos olvidamos de Palestina, pero no, desafortunadamente muchos reflectores ya dejaron de estar ahí y no podemos dejar de mencionar toda la problemática que se vive en aquella parte del mundo. Inclusive hay una iniciativa de algunos congresistas y organizaciones no gubernamentales de Chile, chilenas, son las únicas que he oído hablar sobre que de que esas organizaciones están recabando firmas, están haciendo algunas cuestiones jurídicas para que se expulse definitivamente a Israel y a su representante de la ONU, que yo creo que es lo más pertinente, sería lo más viable, lo más justo. Si no se respetan las resoluciones de la ONU y de otros organismos de manera reiterada por el gobierno de Israel, pues lo que queda es expulsarlo de este organismo. Yo creo que es lo que debiera de venir. Ya no debe de pertenecer a la ONU,
Incluso ya hemos comentado en otras cápsulas que se debiera replantear el mecanismo interno, los reglamentos internos de la ONU para que realmente la mayoría, la asamblea, tome decisiones vinculatorias, no se deje a los consejos de seguridad y otras decisiones importantes, porque finalmente debe haber una democracia mundial, por lo menos en cuanto al gobierno de las mayorías, y la mayoría de los países que voten dichas resoluciones, pues se debe de acatar, se debe de cumplir, y lamentablemente esto no sucede. Es un organismo manipulado, es un organismo que no tiene dientes, que no puede hacer cumplir sus resoluciones y que está maniatado por las decisiones de esas grandes potencias que únicamente velan por sus intereses. Y yo creo que ya, pues ahora sí que ya estuvo bueno, ya no debe de seguir el Estado de Israel como miembro activo de la ONU, debe ser expulsado por la violación reiterada de decisiones vinculatorias emanada de este organismo y de otros. Y además debe haber una manera de supervisar a través de fuerzas multinacionales, ya lo habíamos mencionado, en los casos azules, de que se respete ese alto al fuego que había sido decretado hace un par de meses. Porque no es posible que, entonces, ¿cómo se va a dar la reconstrucción si no hay un alto al fuego, si todavía la gente sigue corriendo riesgo en esa zona, ¿no? Entonces el panorama sigue siendo terrible, sigue siendo eh, pues una cuestión que el mundo no puede hacerse de la vista gorda, es un problema, una problemática real, es una problemática actual, y recordemos que lo que sucede en otros países nos puede suceder a nosotros, ¿no? Así como ese país ha sido por décadas ocupado, ilegalmente invadido, pues lo mismo puede suceder en la actualidad. Ya ven las amenazas de Trump hacia Venezuela, quererlo invadir, hacia Colombia, incluso hacia México también. ¿Quién es él para estar tomando decisiones? Y el corrupto y el que primero que se debe de fijar en su cuestión interna son ellos, y no andar metiendo sus narices en donde no les importa. País que tocan, país que destruyen, ya basta. Yo creo que llegará un día, yo pienso que llegará un día en la que las naciones libres se van a unir y finalmente podrán enfrentar ese monstruo de Estados Unidos y de otras potencias, y podrán darle un buen escarmiento. Así como el buleador actúa pues porque nadie lo enfrenta, pero cuando se unen, la gente se une, en este caso las naciones se unen, seguramente algún día se van a unir y van a hacer frente a ese criminal, a ese Estado que no es ejemplo de absolutamente nada, no es ejemplo ni de democracia, ni de justicia, ni de nada. Son unos criminales que solamente han enturbiado y han hecho que este mundo sea menos amigable cada vez. Y eso no puede suceder, eso se tiene que corregir a la brevedad. Yo pienso que algún día va a tener que suceder, y pues nos solidarizamos con el pueblo palestino como de costumbre. Me parece una buena iniciativa, esa iniciativa de Chile, de organizaciones de recabar firmas, de hacer presión jurídica para que sea expulsado Israel de manera definitiva de la ONU. Ahora bien, el segundo punto que voy a comentar el día de hoy en nuestra cápsula es la controversia que se desató con la reforma ya aprobada a la Ley de Aguas Nacionales. Recordemos que el agua es un recurso vital, un recurso indispensable para la vida de las personas. Desafortunadamente quizá las futuras guerras sean por agua, porque pues el agua dulce cada vez es menor. Afortunadamente ha habido las lluvias, por lo menos aquí en México, que han reabastecido las presas, pero el problema de la sequía y de la falta de agua es un problema no de ahorita, ya de décadas, y que debe de haber regulación, bueno, cambios, reformas a la ley,
y además operativas para que realmente el agua se aproveche de la mejor manera. Siempre pensamos que las reformas o las leyes van a solucionar el problema y hemos visto que en muchísimos casos no. Así como las reformas estructurales de hace 2 sexenios pues fueron un fracaso, y algunas de estas dos administraciones también, porque pues una cosa es reformar la ley y otra cosa es que en el plano operativo se cumpla, que se lleven a cabo. Ese es el gran dilema, porque pues reformas podrán venir o leyes se podrán reformar, pero pues si no hay voluntad política para respetarlas y cuestiones operativas para hacerlas realidad, pues de nada va a servir. Va a ser letra muerta, va a ser disposiciones que nunca se van a acatar, y eso desafortunadamente ha sucedido con muchas reformas. De hecho, yo me voy a referir a una al cerrar esta cápsula, pero bueno, una de ellas sí que a lo mejor era muy necesaria que se hiciera, es la reforma a la ley de aguas nacionales, una ley que ya tenía tiempo que no se tocaba. Desafortunadamente lo que hemos visto, quizá no en el tema legal sino operativo, es que muchas empresas gozan de total impunidad en el uso indiscriminado del agua. Por ahí hay una empresa refresquera, COLA, para no mencionarla, pues siempre operó sin que nadie la molestara, y el uso del agua para sus productos lo ha tenido pues ahora sí que a raudales, sin ningún problema. Incluso vean que esta empresa trabajó en pandemia sin ser un producto indispensable. Siempre se le ha tratado muy bien, no se le toca con el pétalo de una rosa. Es una empresa de esas intocables. Y esa empresa, pues ustedes pónganse a pensar de dónde saca toda esa agua para sus productos. Igualmente las empresas que se dedican al agua envasada, a los garrafones, pongámonos a pensar de dónde sale esa agua. El agua embotellada, el agua para los procesos industriales, para los procesos agrícolas. Entonces, no es nada nuevo. Esto lo vemos, por ejemplo, aquí en la Puebla capital. No es de ahorita, sino de hace algunas décadas. Gente se queda sin agua para dársela a conjuntos habitacionales de lujo, a empresas, a centros comerciales, mientras la mayor parte de la población se le escasea el agua o se le tandea. En lugar de caer 3 veces, cae una sola vez a la semana. Esto siempre lo hemos visto, siempre se ha favorecido a los potentados, a las empresas y a los grandes condóminos y fraccionamientos, y a ellos se les da el agua. Entonces esto aparentemente debe de terminar, pero yo la verdad lo dudo mucho, porque por décadas ha prevalecido un desorden en el uso del agua. De hecho, yo tuve un caso jurídico en donde pobladores de la región de Tecamachalco necesitaban el agua, tenían su concesión para usos agrícolas, y una empresa de cemento se la quitó. Hizo argucias legales y todo, y se quedaron con el agua de estas personas. Y estos agricultores pues ya no pudieron utilizar su pozo de agua, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo los intereses económicos siempre se han impuesto y se siguen imponiendo, aun y cuando el gobierno actual diga que no. Esa es la realidad, se protegen ciertos intereses, y así va a seguir, así desafortunadamente va a seguir, por más cambios que haya, si no se aterrizan en el plano operativo. Aquí tenemos en Puebla capital la polémica de la concesión del agua, que ya debe de revocarse. Yo no sé qué esperan para revocarla. Ya no puede tener un particular en sus manos un recurso estratégico como es el agua. Debe de haber otro mecanismo mixto quizá, público y privado, para vigilar el agua, para que las concesiones se utilicen de manera correcta y que haya un cobro justo del consumo de agua, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que también hemos tocado en algunas cápsulas, pero bueno, es un ejemplo de que es muy peligroso concesionar a particulares un recurso tan vital como es el agua, sobre todo el agua potable, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son los puntos finos de esta reforma? Bueno, habla muy bonita la reforma de que se garantiza el derecho humano al agua. Si no se garantiza ni el derecho humano a la salud ni a la vivienda, ahora imagínense al agua, pero bueno, así lo menciona, al saneamiento, se prioriza el consumo humano y doméstico es el que debe prevalecer, el que se debe de proteger. Un ordenamiento y regulación de las concesiones, hemos visto que es un verdadero desorden el tema de las concesiones, hay gente que escarba su pozo, no hay ningún control, etcétera. Entonces se va a tener un reordenamiento en la asignación del uso del agua, porque recuerden que el agua no es de un particular, el agua es del Estado, nos pertenece a todos, y lo utilizan los particulares por medio de una concesión que expide con agua la Comisión Nacional del Agua. Pero bueno, hemos visto que se ha favorecido a los grandes consorcios, eso se supone que eso es lo que se quiere evitar abusos, no sé si a esta refresquera le vayan a poner un alto, se acapara el agua, evitar la corrupción, el uso indiscriminado, se enfatiza la sustentabilidad y el uso responsable del agua. Uno de los puntos también de la reforma elimina la posibilidad de transmitir concesiones entre particulares, ya no se puede hacer ningún tipo de licencia o cesión, puede haber una reasignación del uso del agua, obviamente con intervención de la autoridad, los volúmenes de agua que se deben de usar, se crea un fondo de reserva de aguas nacionales, y yo incluso añadiría el aprovechar el agua de las lluvias en los centros urbanos. Bueno, he escuchado muy poco sobre ese tema, yo creo que sería muy bueno que se comentara cómo aprovechar toda esa agua de lluvia en los centros urbanos, que no se desperdicie, que se recupere. No he escuchado nada, por lo menos aquí en el municipio, sobre eso. Surge el concepto de responsabilidad hídrica para garantizar buenas prácticas, respeto al volumen de la concesión, la calidad del agua. Se incluyen nuevas sanciones y prohibiciones para quienes varíen o utilicen de manera indebida las concesiones de agua, compartan el agua ilegalmente o lo usen para otros fines, etcétera, ¿no? Entonces, también se incorpora en esta reforma el agua residuales como parte del uso del agua para fines industriales, agrícolas, reducir desperdicios en este tema, que de hecho son los primeros que se inconformaron con la ley, los que lo usan para usos agrícolas, porque dicen que esto pudiera afectar sus actividades, habría que checarlo. Se reemplaza el registro público de derechos de agua por el Registro Nacional del Agua, se centraliza la información de las concesiones, asignaciones y permisos, la distribución de competencias en materia de agua, que bueno, ya lo hemos comentado, ya no debiera haber concesiones sobre el agua, es un tema pendiente, no sé por qué no lo han querido hacer, pero pues igual intereses económicos muy fuertes detrás de ello. Y bueno, organizaciones civiles son las primeras que denunciaron que la reforma como tal no puede funcionar, que puede continuar la sobreexplotación, la falta de acceso al agua de poblaciones no vulnerables, ya lo hemos visto, ya lo he comentado que eso también puede llegar a suceder. ¿Qué va a pasar con las personas que pues no tienen el agua entubada, sino que tienen que ir por el agua a otros, por ejemplo en la sierra o en algunas comunidades? ¿Qué va a pasar con esa agua? ¿Cómo darles oportunidad a que tengan el recurso hídrico? Y sobre todo también algo que se ha comentado es que muchas industrias como la minera utilizan mucha agua y no se hacen planes para retornarla o ver la manera de reutilizarla, ¿no? Sobre todo en la cuestión de las minas y de otras industrias extractivas que utilizan el agua, ¿no?
y evitar que se contamine el agua, porque pues los efectos son graves, como el caso que pasó en Sonora, la contaminación del río Sonora por parte de empresas y pues todo el daño que causa, ¿no? Entonces sí es preocupante porque ya lo hemos dicho, el derecho humano al agua es un derecho importantísimo, es vital el uso. Yo pienso que en la medida en que se pongan restricciones a esas grandes empresas que nadie les dice nada sobre el uso del agua, en esa medida se podrá garantizar de que otras personas tengan acceso a este vital líquido, porque si las cosas siguen igual como están, pues vamos a seguir igual y cada vez va a escasear el agua dulce, el agua potable, ¿no? Va a ser un recurso, eh, pues ahora sí que hasta pudiera desatar una guerra por el agua, ¿no? Entonces, ya tendremos a lo mejor algunas otras opiniones sobre este tema, pero eso es lo que de momento pude resumir en cuanto a esta última reforma recién aprobada de la Ley de Aguas Nacionales. Y para cerrar nuestra cápsula de hoy, pues ya se preparan congresos con bombo y platillo del sistema penal acusatorio. Pues déjenme decirles que fracasó este sistema. La salida de Gers Manero es un botón, es una muestra del uso faccioso del sistema de justicia penal. Reformas van, reformas vienen. De hecho, esa reforma es una reforma de las muchas que hubo fallidas de la época de Peña Nieto. No se han hecho las adecuaciones legislativas y operativas para adecuar a nuestra realidad el sistema de justicia penal. Por más que se diga en foros que todo está muy bien, no es cierto. Las políticas criminales fallaron, son un fracaso. El sistema de justicia penal fracasó. Ahora sí que ni siquiera pasaron 20 años y fracasó. El anterior sistema tardó más y por lo menos era operativo. Entonces, yo no sé qué van a festejar, yo no sé qué van a hablar en esos congresos. Yo creo que no se puede tapar la verdad o el sol con un dedo. Debe de haber un replanteamiento serio del nuevo sistema de justicia penal, del sistema de justicia que se anunció con bombo y platillos, perdón, y que pues es un fracaso. Es un fracaso. Prueba de ello es que las fiscalías siguen siendo elefantes blancos, siguen vulnerando los derechos, sobre todo de las víctimas. Muy problemático. Entonces yo creo que sí debiera haber un replanteamiento. Ya lo hizo el presidente de la Suprema Corte, no sé si lo vaya a hacer. Él ya manifestó ciertas cosas en contra del sistema. Yo les pediría que si quieren ir a un congreso, vayan a un congreso donde se hable de manera crítica y no nada más a repetir como loros de que todo está bien. No, 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 eso es falso. Eso es falso y para muestras muchos botones. Y yo creo que la salida de Alejandro Gers Manero de la Fiscalía General de la República pues es una muestra, ¿no? De que son cargos políticos, de que el gobierno en turno todavía sigue pues mandando a las fiscalías, no hay autonomía plena, nunca la ha habido, realmente nunca la ha habido, eso es un cuento de la autonomía de las fiscalías. Hemos visto un aumento inusitado, más bien dicho ya desde hace décadas, de la violencia, de la delincuencia común organizada. Los delincuentes se burlan del sistema, se burlan de la víctima, se burlan de todos, ¿no? Un incremento inusitado, la corrupción galopante en todas las instituciones, incluidas las policíacas, las fiscalías totalmente inoperativas. Entonces, ese estado de cosas es el real y se debe de cambiar, debe haber propuestas serias de mejora, tanto legislativa como operativa. Yo pienso que sí, gradualmente se puede hacer y sí debe de haber un apretón del aparato punitivo del Estado, sí debe de haber un poco de mano dura, porque de otra manera las cosas van a seguir igual o peor. Y eso ya lo hemos comentado en algunos foros, sí debe de aplicarse el aparato punitivo del Estado con mayor fuerza, y si no se hace, pues las consecuencias las viviremos en las siguientes décadas
seguiremos estando con miedo, sin poder salir a la calle, sin poder ir pues a un lugar de esparcimiento por las noches, sin ir a lugares de reuniones, viviendo ahora sí como vulgarmente con el Jesús en la boca, cada que salgamos de nuestras casas. Entonces, y esto también debe de cooperar la sociedad para unirse en contra de la delincuencia también, porque lo que hemos visto es el desinterés y pues eso hace que los delincuentes pues trabajen pues con la desunión de las sociedades. Pues bien, esto es lo que tenía preparado para nuestra microcápsula del día de hoy y pues ya estamos en las rectas final del año y pues recuerden que si quieren proponer algún tema lo pueden hacer a través de nuestros distintos canales. Hasta la próxima. Ya está el... Espérame, ya salió el esto. No sé, apaga.